Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a vosotros y seamos, Señor. Porque nuestra gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios de Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Amantísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enriquecido tu Iglesia con la santidad de iluminados franciscanos, concédenos a los que celebramos en una misma fiesta los méritos de todos ellos, seguir sus huellas en la tierra y obtener el premio de la salvación en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Palabra de Dios. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto santo? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego sígueme.
Palabra del Señor. Celebramos en un solo día todos los santos de la familia franciscana, teniendo en cuenta que de la misma forma que celebramos el 1 de noviembre a todos los santos, a todos aquellos que se encuentran en el cielo y digamos que desde allí interceden por nosotros, muchísimos de ellos de una forma anónima, que no los conocemos, otros incluso gente que han convivido con nosotros, pero que no están canonizados por la Iglesia, no tenemos una certeza absoluta de si son santos o están ya en el cielo, pero porque al final eso solamente le toca a Dios. Pero con esa esperanza grande de que muchos de los que han compartido con nosotros caminar en este mundo, están en el cielo, son santos y desde allí interceden por nosotros. Hoy esta fiesta la circunscribimos a toda la familia franciscana, una familia enorme, fundada por Francesco de Assisi en el siglo XIII. Y pensemos cuántos en nuestros 800 años, cuántos y cuántas de la familia franciscana estarán en el cielo. Hay un montón que están canonizados, conocidos, tanto desde el mismo San Francisco de Asís, teólogos, misioneros, religiosas, desde Santa Clara, etcétera, mártires, hay de todo. Pero además de esos canonizados, sabemos que hay una muchedumbre también junto a Dios, que son los que tenemos hoy en cuenta, tantos que han dado su vida con esta espiritualidad que viene del Evangelio, pero digamos que tuvo ese carisma especial, Poverello de Asís y San Francisco, que tuvo esa visión de buscar esa simplicidad del Evangelio para vivir en esa vocación especial que luego ha dado tantas ramas. Tenemos distintas ramas de la familia franciscana, de la espiritualidad franciscana, enorme, tanto de vida activa, de vida contemplativa, misioneros, misioneras, etc. Y en todo ese mundo, digamos, hay muchísima gente que sin duda se ha santificado, ha hecho un bien grande en el cielo, muchos de una forma anónima. Pensemos en tantas personas que no han hecho nada llamativo, sino que han cumplido ese día a día, la vocación que sintieron de Jesús, han tratado de tener ese tesoro del cielo, como le dijo Jesús al joven rico: vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Y sin necesidad de hacer cosas heroicas que salgan en los libros de historia, ese día a día muchas veces es la mayor heroicidad de todo. La vida, aguantando, manteniéndose, tratando de hacer el bien, también equivocándose, pero luego a la vez también arrepintiéndose cuando uno se equivoca, pidiendo perdón al Señor. Y ese es, digamos, lo que tiene un valor grandísimo a los ojos de Dios, esa cotidianidad, tratando de vivir, amándonos unos a otros, como nos enseñó Jesús, tratando de vivir las obras de misericordia, cumpliendo los mandamientos, etc. Es lo que tiene un valor grandísimo y hoy tenemos en cuenta a todos estos que están en el cielo para pedir su intercesión. Al final los santos tienen fundamentalmente esa, vamos a decir, ese estar entre Dios y nosotros como intercesores. No pedimos directamente a un santo nada o a una santa, sino que pedimos a Dios por medio de ese santo, de esa santa como intercesores. También su modelo nos ayuda, el modelo de vida, a tratar nosotros también de buscar ese camino del Evangelio, ese camino de la santidad. Y antes de terminar, quería decir dos palabras también. Celebramos en ahora a San Saturnino, a San de aquí, litúrgicamente, digamos, el rango está por encima al estar en un monasterio de clarisas, pero también tenemos en cuenta a San Saturnino, que tuvo un papel muy importante en la primera evangelización aquí en Navarra, especialmente según la tradición, que bautizó a San Fermín, el patrono de Pamplona, y en nuestra diócesis también le tenemos una especial veneración, y le pedimos también su ayuda para todos nosotros, con esa convicción que está también con nuestros santos franciscanos en el cielo, y desde allí pedimos a todos su protección, su intercesión. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la familia franciscana para que siga dando muchísimos frutos de santidad
a la Iglesia, a la sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también a San Saturnino que nos mantengamos en la fe, que no se pierda en nuestros pueblos, en nuestras casas, la fe que recibimos de los antepasados, que tuvo mucha importancia en ellos San Saturnino, y pueda mantenerse, seguir en siguientes generaciones esa luz del Evangelio en nuestra tierra. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dígnate aceptar, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos franciscanos y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a todos aquellos que ya gozan de la gloria de la inmortalidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Falta su equipo. Por Río Escorraja hueco de Jaumarín. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque hoy nos concedes celebrar la gloria de tu ciudad santa, la Jerusalén celeste, que es nuestra Madre, donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos, nuestros hermanos. Hacia ella, aunque peregrinos en un país extraño, nos encaminamos alegres guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la familia franciscana. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a estos santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo: Dándote gracias, lo partió de Dios a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por
vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, que luego lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guzti hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino haz de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, haznos paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Oh Dios, que nos alimentas con un mismo pan y nos confortas con una misma esperanza, danos también fuerza con tu gracia, para que todos juntos, formando con tus santos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, resucitemos con él a la gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.